¿Alguna vez has sentido que tu casa mantiene algo que no debería estar allí? Un peso extraño en el aire, ruido inexplicable, noches de insomnio. ¿Qué pasa si te digo que tal vez lo que sientes no es psicológico, es espiritual? En este video conocerás la oración más poderosa revelada por el Padre Pío, el fraile que enfrentó el malvado cara a cara y ganó batallas invisibles usando solo la fe. Una oración secreta, protegida durante décadas, capaz de limpiar su energía negativa en casa y transformar el medio ambiente donde vive. Pero tenga cuidado, esta oración no es para nadie. Requiere preparación, respeto y entrega total. Así que ya se suscribe al canal, active la campana de notificación y deje su similar en este momento, porque lo que encontrará aquí no está en los libros y pocos se atreven a revelar. Es hasta el final, porque la oración completa se mostrará en este video. Y sentirás la diferencia incluso antes de terminarla. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido un escalofrío inexplicable, como si algo te estuviera mirando? Las casas mantienen más que recuerdos, absorben emociones, conflictos, dolor y en algunos casos se convierten en verdaderos imanes de energías negativas. Esta presencia, aunque invisible, se siente en el peso del medio ambiente, en los extraños ruidos al amanecer, la constante sensación de angustia. A menudo confundimos esto con estrés o fase mala, pero ¿y si es algo más allá de lo natural? Los informes de personas en todo el mundo revelan la existencia de fuerzas que se alimentan de nuestro desequilibrio emocional y espiritual. Algunas casas parecen chupar la energía de aquellos que viven allí, causando cansancio, insomnio, enfermedades repentinas o luchas sin ninguna razón. En las culturas antiguas y también en las escrituras cristianas, estas manifestaciones se llamaban opresiones espirituales. No eligen la clase social, sin religión, se establecen en lugares vulnerables, en silencio. Y es precisamente en este escenario oscuro el que viene el papel de los santos, los exorcistas y los maestros espirituales. Uno de ellos, quizás el más respetado del siglo XX, es el Padre Pío, el fraile italiano que presenció horrores espirituales como pocos. Y fue él quien reveló una oración tan poderosa que podría barrer esta oscura presencia de su hogar. Pero antes de darnos cuenta, necesitamos entender quién era este hombre. El Padre Pío de Pietrelcina no era un fraile ordinario. Desde una edad temprana tuvo visiones espirituales, habló con los santos, a través de demonios, y recibió estigmas, heridas idénticas a las de Cristo. La ciencia ha tratado de explicar sus experiencias una y otra vez, pero ninguna teoría se ha dado cuenta de lo que le sucedió. Él sangraba sin razón médica, predijo el futuro, se curó enfermo y, aún más impresionante, luchó contra entidades malvadas con oraciones y ayuno. Muchos lo llamaron loco, otros santo, pero nadie podía negar que había algo extraordinario en su vida. Las historias acumuladas, personas con distancia, con confesiones, donde reveló los pecados que nadie había contado y violentos ataques espirituales que dejaron marcas en su cuerpo. Dijo que el mal era real y que la oración era la única arma capaz de enfrentarlo de manera efectiva. El Padre Pío no solo enfrentó estas fuerzas, sino que también enseñó a los fieles a protegerse. Y fue en una de estas pautas durante una densa confesión de energía que reveló una oración olvidada de una fuerza impresionante, centrada especialmente en los entornos cargados purificadores. Pero antes de revelar estas palabras sagradas, necesitamos sumergirnos en la raíz del problema. ¿De dónde provienen estas energías negativas? Según las enseñanzas espirituales cristianas y los informes de varios místicos, las energías negativas no surgen de la nada. Son creados y alimentados por nuestros propios actos,
pensamientos y emociones. Los sentimientos como la envidia, el odio, la culpa, el miedo y la tristeza intensa actúan como imanes para entidades espirituales de baja vibración. En lugares donde estas emociones son constantes, se crea un verdadero campo de atracción para las fuerzas oscuras. El Padre Pío explicó que la guerra espiritual no es una metáfora. Sucede todos los días, dentro y fuera de nosotros. Y cuando un hogar se convierte en un campo de batalla espiritual, sus residentes comienzan a sentir los efectos en el cuerpo, la mente y el alma. Pequeñas desarmonías evolucionan a enfermedades, quiebras, separaciones. Todo comienza con una sutil ruptura en el equilibrio energético. Por lo tanto, limpiar la casa espiritualmente no es solo un acto simbólico, es una necesidad real. Según él, el mal no teme paredes o cerraduras, sino que se estremece ante la luz de la verdadera fe. Y es por eso que ciertos lugares, incluso lujosos y bellamente decorados, parecen lamentar, mientras que otros, simples y humildes, irradian la paz. ¿Qué hace esta diferencia? Presencia espiritual activa y la oración correcta. En varias partes del mundo hay informes de casas que se han enfermado, personas sanas que comenzaron a tener crisis inexplicables, niños que lloraron por la noche sin razón, sombras que cruzaron habitaciones silenciosas, muebles que se clasificaron sin nadie. En muchos de estos casos, los sacerdotes, monjes o medios fueron llamados a intervenir, y todos estuvieron de acuerdo en una cosa: el mal había encontrado refugio. En un caso documentado en Italia, una familia comenzó a enfrentar desastres secuenciales después de mudarse a una casa centenario. Los animales se enfermaron, se quemaron los electrodomésticos y el hijo más joven comenzó a hablar con una mujer con ojos negros que nadie más vio. Después de la investigación, se descubrió que esta casa había sido el escenario de un ritual prohibido décadas antes. La energía residual todavía circulaba a través de las paredes. El Padre Pío, durante su vida, recibió numerosas solicitudes de ayuda para situaciones como esta, y su orientación era clara: oraciones dirigidas, fe intensa y purificación frecuente. En una de sus cartas dice: los lugares son como cuerpos, pueden enfermarse, pero también pueden sanarse con la luz de la oración. Ahora, ¿qué hace que una casa sea un objetivo preferido de estas fuerzas? Según el Padre Pío, las casas pueden heredar la energía de sus antiguos residentes, desde el terreno donde fueron construidos, o incluso objetos traídos a ellos. Una pelea violenta, una muerte trágica o incluso un objeto maldito puede ser suficiente para crear un portal sutil donde entran las densas energías. Y lo aterrador: a veces el mal no viene del exterior, nace dentro de su propia casa. Los entornos con muchos conflictos, falta de respeto, adicciones desordenadas o prácticas espirituales se convierten en verdaderos banquetes para entidades de baja vibración. Así como la luz atrae a las polillas, la oscuridad interior atrae lo peor del plano invisible. Es por eso que, incluso antes de una limpieza espiritual, es necesario hacer un diagnóstico sincero. ¿Qué tipo de energía estamos emitiendo mi casa y yo? El Padre Pío dijo que la oración debe ser constante, viva y llena de fe, y que la primera barrera contra el mal es el comportamiento mismo de los residentes. Pero cuando la negatividad ya se ha establecido, es necesario recurrir a armas más poderosas, como la oración que él mismo practicó en sus momentos de combate espiritual. Y de eso hablaremos en el próximo bloque. En tiempos de desesperación, cuando lo invisible comienza a tocar la vida diaria, la única fuerza capaz de romper esta barrera es la fe. El Padre Pío enseñó que la oración no es solo una solicitud a Dios, es un acto de guerra espiritual. Es un escudo invisible que repele la oscuridad, una espada luminosa que corta los lazos de energía dañinos.
Al rezar, no solo estamos hablando con lo divino, estamos moviendo fuerzas espirituales profundas que nos protegen y transforman. Muchos ignoran el poder de la oración continua. Piensan solo una oración de prisa antes de acostarse para asustar al mal. Pero el Padre Pío insistió: el diablo teme el corazón que reza con la verdad. Sabía que el mal no está impresionado por las palabras vacías, sino que temblan frente a un alma entregada, firme y conectada con la luz. En sus primeras horas, enfrentó demonios con las rodillas en el suelo, rezando con intensidad hasta que sintió que la atmósfera cambiaba. Y eso es exactamente lo que enseñó a quienes vinieron a buscar su ayuda: aprender a orar no con la boca, sino con el espíritu. Cuando esto sucede, la casa comienza a limpiarse. Las puertas espirituales cierran, las cadenas invisibles se rompen y el medio ambiente comienza a respirar la paz nuevamente. Pero la fe no siempre es suficiente sola. A veces necesitas enfrentar la oscuridad cara a cara, como lo hizo en un episodio aterrador. Era el amanecer. La pequeña celda donde el Padre Pío durmió en San Giovanni Rotondo se zambulló en silencio. De repente, los ruidos extraños comenzaron a hacer eco. Culs, pasos, risas grotescas. Se despertó y vio, en la esquina de la habitación, una sombra sin rostro de presencia sofocante. La entidad lo atacó, no con manos, sino con una energía densa que lo lanzó contra la pared. Durante minutos, el Padre Pío luchó espiritualmente, rezando con toda la fuerza del alma. Este episodio no fue único. Varias veces Marx apareció misteriosamente en su cuerpo, como rasguños, moretones y quemaduras. Los testigos confirmaron que durante estas manifestaciones toda la habitación vibraba en tensión, pero nunca cedió, nunca se escapó. Con el rosario en sus manos y el corazón inflamado de la fe, enfrentó el mal como un soldado invisible. Dijo que el secreto no era temor. El coraje nace de la fe. El que cree no se retira. Después de esta noche específica, comenzó a guiar a los creyentes sobre cómo proteger sus hogares de estas visitas oscuras. Fue en este contexto que compartió una oración secreta, una oración enseñada en un momento de confrontación directa con el mal, sellado por el sufrimiento, pero bañado por la luz. Y esta oración cambiaría la vida de muchos, pero lo reveló solo a unos pocos, hasta que finalmente fue grabado. Durante una intensa confesión en la que una mujer dijo que sintió una presencia malvada en su casa, el Padre Pío la interrumpió y murmuró una oración que nunca había escuchado. Era diferente de cualquier otro. Tenía una secuencia de poderosas invocaciones, viejas palabras latinas y una entrega profunda a la protección divina. Él le enseñó con la condición de que lo usara con respeto y nunca por curiosidad o superstición. Durante años, esta oración solo ha circulado entre monjes y religiosos cerca del fraile. Fue tratado como un secreto sagrado, casi un código espiritual. Y no fue por casualidad. El Padre Pío advirtió: lo que es sagrado no puede ser tratado con frivolidad. Esta oración no es mágica, es una clave, y como cada clave, solo se abre cuando se usa con un corazón puro. Muchos de los que lo usaron presenciaron cambios inmediatos. Una calma profunda se llevó sus hogares y cesaron fenómenos inexplicables. Poco a poco, esta oración comenzó a ser transcrita y compartida entre los fieles mayores. No aparece en los libros de oración comunes. No se vende en las tiendas. Está oculto en antiguos manuscritos espirituales y en este video revelemos it word by word. Pero primero debe comprender los símbolos que lo acompañan y por qué su fuerza está vinculada no solo al contenido, sino a la preparación del entorno. Además de la oración, el Padre Pío recomendó el uso de símbolos sagrados como una forma de purificación y protección.
El crucifijo, la sal exorcizada, el agua bendita y las medallas como San Benedicto son elementos que, cuando se usan con verdadera fe, hacen una frecuencia que impulsa el mal. Estos elementos no tienen poder por sí mismos. Son instrumentos que canalizan la luz divina cuando se activan por la fe. El crucifijo en una habitación puede cambiar la energía de todo el medio ambiente. El agua bendita, rociada en las esquinas de la casa, rompe los oscuros vínculos de energía. La sal, consagrada correctamente, actúa como una barrera espiritual. Pero lo más importante de todo es la intención. El Padre Pío dijo, el símbolo es la flecha. La fe es el arco. Sin fe, el símbolo no tiene dirección. Esta es la razón por la cual muchas personas usan estos artículos y no ven resultados. Falta de fe, falta de entrega. Estos símbolos, cuando se combinan con la oración revelada, mejoran el efecto espiritual. Crean un campo de luz que transforma el medio ambiente, bloquea las entradas espirituales y disuelve los enfoques de energía negativa. Pero antes de usarlos, el Padre Pío recomendó un paso esencial: la preparación espiritual del medio ambiente. Sin ella, la oración pierde fuerza y el enemigo espiritual permanece oculto. Preparar el entorno para una oración de purificación no es un detalle, es una parte esencial del proceso. Según el Padre Pío, la casa debe guardar silencio, sin distracciones, con todos los residentes conscientes del momento espiritual que sucederá. Apague las luces, enciende una vela bendita y, si es posible, incienso de mirra o banco. Estos elementos ayudan a romper la densidad del aire y abrir el camino para que la luz entre. También se orientó a abrir ventanas y puertas durante unos minutos como señal de que la casa se está abriendo a la presencia divina. El lugar debe limpiarse físicamente antes, ya que la suciedad material atrae a la suciedad espiritual. Idealmente, todos los dones están en un espíritu de oración, sin juego ni distracciones. Este es un momento de combate y debe tratarse seriamente. Solo después de esta preparación debe comenzar la oración. La secuencia exacta de las palabras se revelará pronto. Pero recuerde, su fuerza depende de su entrega. No es teatro, es la fe viva, una conexión directa con el mundo espiritual. Y como dijo el Padre Pío, Dios no escucha palabras hermosas, oye corazones sinceros. La poderosa oración revelada por el Padre Pío no es una simple secuencia de palabras, es un verdadero ritual espiritual, con pasos cuidadosamente orientados para garantizar que la luz divina penetre en las paredes de la casa y expulse todo lo que es denso, oscuro o peligroso. Según sus escritos privados, este ritual comienza con el signo de la cruz en cada habitación, acompañado de la invocación del Arcángel Miguel, defensor celestial contra las fuerzas del mal. El Padre Pío enfatizó que este arcángel es el guerrero por excelencia, y su presencia es crucial en el proceso de purificación. Después de esta invocación, debe leer el Salmo 91, conocido como el Salmo de refugio y protección, proclamado firmemente, voz clara y corazón presentes. Luego comienza la oración central, compuesta por 7 súplicas en latín y portugués, intercalado con la solicitud «Libera nos, Domine», «Libéranos, Señor». Es en este momento que, según informes de los fieles, la atmósfera comienza a transformarse. El entorno parece más ligero, el aire más fresco e incluso los sonidos externos silenciados. Era como si un velo de sombra se levantara lentamente. El ritual termina con la pizca de agua bendita a través de las esquinas de la casa, formando una cruz imaginaria en el aire en cada extremo de las habitaciones, acompañada de la oración. Que la luz de Cristo ilumine esta casa y disipe toda la oscuridad. Después de eso se recomienda que una vela bendecida permanezca encendida durante al menos 1 hora
en el centro de la casa. El silencio debe reinar durante este periodo. Y finalmente, debes agradecer. El Padre Pío enseñó que la gratitud fortalece el escudo espiritual. Esta fue la ceremonia completa, en forma simple, pero poderosa en su esencia. Después de darse cuenta de la oración revelada por el Padre Pío, muchos reportan cambios fieles, casi inmediatos, no solo en la atmósfera del medio ambiente, sino también en los comportamientos de los residentes. Uno de los primeros signos es el alivio emocional. Las personas que una vez sintieron opresión, miedo nocturno o ansiedad inexplicable llegan a sentir paz, incluso alegría. El aire parece más transpirable y las esquinas de la casa, una vez oscuras y densas, se vuelven más brillantes incluso con poca luz. Otros informes incluyen reducir los conflictos entre los residentes como si se hubiera eliminado un peso emocional. Los niños que una vez tuvieron pesadillas durmieron en silencio. Las mascotas, generalmente sensibles a las presencias espirituales, actúan más serenidad. Y quizás el signo más impresionante de todos, silencio. Muchos dicen que después del ritual, la casa entra en un estado de profundidad, no como un vacío, sino como una paz que llena todo, como si el hogar hubiera sido renombrado espiritualmente. Pero también existen los signos más sutiles. Lámparas que dejan de funcionar nuevamente, las puertas que aprietan el ruido, y los visitantes a menudo comentan que el entorno es diferente. Esto, según los seguidores de las enseñanzas del Padre Pío, es un claro indicativo de que el mal ha sido expulsado y que la luz nuevamente vivió allí. Sin embargo, la purificación no es un fin, es un nuevo comienzo, y debe mantenerse con una disciplina espiritual constante. María Dolores, una dama española de 67 años, vivió durante décadas en una casa heredada de sus abuelos. Siempre sentí escalofríos, escuché pasos por la noche y sufrí de insomnio. Después de realizar el ritual enseñado por un sacerdote que siguió los pasos del Padre Pío, ella informa que no solo cesó los fenómenos, sino que su salud también mejoró. Sentí que alguien había abierto las ventanas de mi alma. Mi casa respiró de nuevo, dijo, emocionada. En otra historia, Rafael, un exoficial de policía mexicano, vivía en un departamento donde ocurrieron luchas constantes con su esposa e hijos. No era religioso, pero al ver a su familia desmoronarse, aceptó probar el ritual. Después de la oración, informa que una tensión invisible se ha roto. Él y su esposa entendieron nuevamente, e incluso su fe, una vez inactiva, fue reavivada. Hoy, realiza la oración mensualmente y distribuye la versión impresa a aquellos que la necesitan. También está el caso de un joven brasileño, Mariana, que sufrió una depresión profunda y sintió que la casa era pesada como plomo. Después de buscar ayuda espiritual y realizar el ritual completo del Padre Pío, afirma que la luz ha vuelto a su vida. La oración me salvó. No era solo la casa la que estaba limpia, era yo. Estos testimonios muestran que la oración revelada va mucho más allá de las palabras, transforma hogares, familias y destinos enteros. El Padre Pío fue categórico al hablar sobre el mal uso de las poderosas oraciones. Advirtió, no conviertes a los sagrados en superstición. La oración revelada no es hechizo ni magia. No funciona para el automatismo, sino por la fe y la intención de aquellos que lo pronuncian. Usarlo por curiosidad, probar o simplemente como un acto mecánico puede no tener ningún efecto o peor. Puertas espirituales no deseadas abiertas por falta de preparación adecuada. También advirtió contra el uso simultáneo de prácticas espirituales de orígenes conflictivos, mezclar rituales cristianos con brujería, ocultismo rebelde u otras creencias que invocan entidades desconocidas pueden crear conflictos espirituales dentro de la casa, lo que, según él, debilita la protección y atrae aún más confusión.
La oración es una espada afilada, pero utilizada de la manera incorrecta puede dañar a quienes la sostienen, dijo con firmeza. Por lo tanto, su último consejo fue siempre respetar a lo sagrado. Antes de orar, reconciliar con tu interior, pídale perdón, limpia tu alma. Y solo entonces comienza el ritual. El Padre Pío no dio esta oración a nadie, observó el corazón de la persona antes, porque para que salga el mal, el bien necesita tener dónde habitar. Y eso comienza con la pura intención de la oración. El verdadero secreto de la oración revelado por el Padre Pío no es solo en palabras, ni en gestos o símbolos. Es lo que despierta dentro de la que lo hace. Esta oración vuelve a conectar al individuo con el plano divino en ese nivel que por un momento la casa se convierte en una extensión de lo sagrado. Es como si la luz de Dios, cuando se convierta con sinceridad, descendiera y llenara cada pared, cada habitación, cada alma. Funciona porque activa algo que hemos olvidado durante mucho tiempo, el poder de la presencia espiritual consciente. Al rezar con fe real, ponemos fuerzas en movimiento que van más allá de lo que ven los ojos. Esta oración funciona porque es una alianza entre el cielo y la tierra, mediada por un hombre que enfrentó la oscuridad con las manos sangrientas de la fe, el Padre Pío, un guerrero espiritual que nos dejó no solo palabras, sino un legado de protección. Y ahora que este secreto ha sido revelado, la decisión está en sus manos. ¿Su hogar seguirá siendo solo un espacio físico o se convertirá en un santuario espiritual impenetrable para la oscuridad? Como diría el Padre Pío, ore, espera y no te preocupes, pero nunca dejes de rezar, porque la verdadera limpieza espiritual comienza en el corazón y se extiende como la luz en todo el hogar.